Mercedes de Alessandro es doctora en economía. Bueno, hace mucho tiempo que vengo trabajando temas de economía feminista, pero antes de eso también trabajé mucho tiempo en la Universidad de Buenos Aires como profesora en una materia que se llama Epistemología de la Economía. Luego me empecé a dedicar más a la consultoría económica y política y regional. Y finalmente, cuando en 2015 empieza la ola Ni Una Menos, con unas colegas definimos que queríamos participar también en esos debates que se daban respecto al feminismo, a la perspectiva de género desde la economía. Y ahí creamos juntas Economía Feminita, que es una ONG, que luego yo escribí un libro que se llama Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, que fue un libro que sirvió mucho para la divulgación de los temas de la economía feminista. Es un libro muy introductorio, pero que a mí me abrió las puertas para participar en ese debate de manera muy activa. Y después de eso, como resultado de todo lo que se hizo desde la ONG, con el libro, con un mayor crecimiento de la economía feminista, logramos también crear una dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación, que fue como el resultado, digamos, de un trabajo muy amplio y muy grande del feminismo para posicionar en el debate público la agenda de la economía también. Y yo creo que siempre hubo una vocación por lo público, porque desde que, no sé, yo soy de Misiones, en realidad, originariamente de Misiones, me vine a vivir a Buenos Aires para estudiar economía, y ya en la universidad empecé a dar clases como ayudante en algunas materias, después tuve alguna beca para profundizar los estudios y también como apoyo económico para poder estudiar. Y siempre trabajé, digamos, en el marco de la educación, ¿no? Y trabajando en el marco de la educación, me di cuenta que me quedaba chico, que quería algo más, que tuviera un poco más de incidencia. La educación, si bien es importantísima porque es lo que nos abre las cabezas y los mundos y nos cambia también la forma de entender lo que nos pasa, yo necesitaba algo que tuviera un poco más de llegada. Entonces empecé a trabajar haciendo algunas consultorías con algunos gobiernos locales, y eso fue muy atractivo para mí. Me dieron otras herramientas, otra mirada. Quizás a veces lo teórico no es tan fácil aplicar linealmente con lo que pasa en la realidad, pero creo que el paso por el activismo feminista, que fue a partir de las redes sociales, pero también en vivo y en directo, generando desde una perspectiva académica, si se quiere, pero no academicista, ¿no? Tratando de sacar la academia a la calle, por decirlo, con el activismo. Y eso fue empezando a madurar una relación entre algo más transformador, digamos, entre poner la academia al servicio de la transformación, ¿no? Y yo creo que la esencia de lo público, de alguna manera, es la transformación de las instituciones, de las burocracias, de las ideas, de la política pública. Entonces creo que todo ese camino fue de alguna manera llevándome al destino inexorable, que era de alguna manera trabajar en el sector público, con un espacio, liderando un espacio, porque había trabajado en el sector público, yo había trabajado en el Ministerio de Economía en otros momentos, pero bueno, más como alguien que cumplía algún rol más técnico, ¿no? En cambio, construir la dirección de Economía, Igualdad y Género fue diseñar una estructura, diseñar también cuáles eran sus objetivos, pensar cómo se podía articular con las otras áreas del Ministerio de Economía para que no haya superposiciones, pero que al mismo tiempo se puedan canalizar acciones ahí y se pueda potenciar a otras áreas que necesitaban quizás un conocimiento que no tenían o un conocimiento técnico que no tenían. Había otras en las cuales ya había un montón de trabajo hecho y era de alguna manera darle más vitalidad o acelerar algunos procesos o darles visibilidad. Entonces, el estar liderando ese espacio fue de alguna manera poner a jugar todos esos aspectos que venían de las otras experiencias, ¿no? La parte técnica, la parte conceptual, la parte del activismo, el feminismo, y sobre todo también creo que uno de los grandes desafíos que tiene cualquier persona que llega a un cargo de gestión o de liderazgo en la gestión y en lo político es también entender los momentos para llevar adelante los objetivos que uno tiene, y entender también que no se trata solamente de deseos,
sino que se trata de oportunidades, de encontrar los espacios para hacerlo, de buscar los consensos, los apoyos, de convencer de que ese es un buen camino, ¿no? Como que creo que eso fue también todo un desafío. Yo creo que el feminismo tiene una forma de trabajar muy de generar y de crear redes, ¿no? Crear redes y crear espacios en donde se debaten distintos temas y también se generan estrategias. Eso se puede ver en Ni Una Menos, en la campaña por el aborto legal, pero también se puede ver en cómo se llevó adelante el debate por la paridad en las listas electivas, en leyes, ¿no? En un montón de cosas, de espacios se nota que el feminismo actúa mediante las redes, con lo cual es un proceso que creo que todas las que venimos de esa militancia feminista la tenemos internalizado, lo de trabajar en redes. Pero es distinto cuando estamos todas con un objetivo común a cuando entras en un lugar en donde es el tema nuevo, ¿no? El tema nuevo de la agenda. En el caso particular de la dirección de género, lo que pasó fue que entramos en el marco de un gobierno que había hecho campaña diciendo que iba a abrir espacios feministas, que iba a jerarquizar el Ministerio de las Mujeres, que iba a apoyar el aborto legal, es decir, con una agenda feminista abiertamente feminista y con el objetivo de desarrollar eso. Entonces entrábamos como diciendo, bueno, tiene que estar la puerta abierta para estas personas que ocupen estos espacios en el Estado. Eh, por supuesto que eso no alcanza, muchas veces también hay que conseguir las voluntades y los espacios. Trabajar en un Ministerio de Economía con esta agenda es difícil porque los ministerios de Economía suelen estar en el medio de vaivenes y crisis constantes. Cuando no es el dólar es la inflación, cuando no es la inflación es la deuda, y siempre hay una cosa urgente que resolver. Entonces quizás ahí el mayor desafío es mostrar que las herramientas que nosotras traíamos servían para proponer soluciones, que no eran un problema más que atender, sino que eran parte de la solución. Y eso creo que lo pudimos hacer primero porque teníamos ya mucho avanzado en términos técnicos, teóricos, había alguna referencia ya construida en torno a mí, pero también al trabajo que hacían mis compañeras. Era un trabajo que todo el mundo sabía que estaba bien hecho y que podían confiar en lo que se planteaba, y también encontrar las alianzas, ¿no? Que pueden ser varones y mujeres. A nosotras nos pasó que tuvimos la suerte de encontrar muchas compañeras que se sumaron, digamos, a trabajar en eso, especialmente la jefa de gabinete en su momento del equipo del ministro, que era mujer y que entonces también, y que era una mujer feminista comprometida con esto, y eso sirvió mucho para que en la agenda del ministro aparecieran las reuniones y los temas. Y fuera del Ministerio de Economía también teníamos siempre alguna aliada feminista, que cuanto más cercana fuera a donde se tomaban las decisiones, más hacía acelerar esa agenda, pero nuestra forma de construcción fue así, fue buscar quién era nuestra aliada en cada uno de los espacios, no solamente la Administración Pública Nacional, trabajamos muchísimo con las provincias, armamos una mesa de referentas de las provincias en áreas de economía o de género o de las dos, y eso también fue muy importante porque ellas mismas empezaron a aprender más de las experiencias cruzadas, de lo que hacía en una provincia se podía replicar en la otra, incluso también de los desgastes que cada una tenía. Quizás en una el equipo de trabajo que la rodeaba era mucho más abierto a estos temas y en otro tenía más rispideces, entonces también se podía hablar de las estrategias que cada una había llevado adelante para sortear esos obstáculos, dificultades. Y eso también, se armaron redes, tanto para hablar de presupuesto con perspectiva de género, o redes para hablar de las políticas de cuidado, o incluso también para ver cuáles eran los desafíos de estar liderando una agenda de transformación con una impronta muy feminista en contextos en los cuales son mesas de todos varones, en donde no hay perspectiva de género y en donde muchas veces somos la única mujer en esa mesa. Entonces, para mí lo fundamental ahí es construir los lazos y las redes con aliadas o aliados que estén de acuerdo en llevar esto adelante y empezar a avanzar así en conjunto. En nuestra sociedad ya hemos demostrado que hay muchas brechas de desigualdad entre varones y mujeres.
las mujeres dedican más tiempo a las tareas de cuidado, las mujeres tienen menores salarios que los varones, se insertan en algunas ocupaciones que son más precarias y son peores pagas, muy relacionadas siempre con los cuidados, les cuesta crecer en los espacios laborales, les cuesta ocupar posiciones de liderazgo. Entonces, si una entiende que hay tantas desigualdades sociales, las herramientas de la política pública tienen que contribuir a cerrar esas brechas de desigualdad, ¿no? Obviamente que si decimos que uno de los objetivos del Estado es construir una sociedad justa, inclusiva, que tenga igualdad de oportunidades, etcétera, bueno, sabemos que hay desigualdades que se manifiestan muy fuertemente entre varones y mujeres y entonces las políticas públicas tienen que ayudar a que esto se resuelva. Y de ese modo, creo que incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas en general, no solo en las económicas, es una herramienta muy potente para esto. No solamente para cerrar esta brecha de desigualdad entre varones y mujeres, sino también para mejorar la calidad de las políticas mismas, mejorar la calidad de vida, mejorar los indicadores socioeconómicos, transformar también algunas cuestiones culturales. Yo creo que el feminismo ha mostrado que no se trata de una guerra entre varones y mujeres o una disputa entre, bueno, nosotras queremos más poder que ustedes, sino que por el contrario, de lo que se trata es de redistribuir de alguna manera las fuerzas, las tareas, los trabajos, la riqueza, ¿no? En búsqueda de que haya esto que decía antes, ¿no? Una sociedad inclusiva, justa, que permita el desarrollo de las personas, etcétera. Entonces creo que el Estado, como es quien tiene las facultades, digamos, de promover el bien común, tiene que liderar esa agenda. Obviamente el sector privado tiene muchísimo para hacer y también construye herramientas que son propias del sector privado, pero muchas veces también sufre estos obstáculos y por eso está bueno que el Estado también le genere incentivos, promueva, no sé, que arme marcos, ¿no? Marcos regulatorios, marcos legales en donde haya una promoción de políticas con perspectiva de género o políticas de cambio climático o políticas que tienen que ver con las agendas que la sociedad hoy está también demandando. La Dirección de Economía, Igualdad y Género se crea en enero del 2020 y en marzo del 2020 empieza la pandemia, ¿no? Con lo cual, quizás un desafío que tuvimos muy rápidamente fue cómo reestructurar y reorientar los objetivos que se había planteado la dirección para contribuir también a paliar los efectos negativos de la pandemia. En ese momento participamos muchísimo de una mesa chica que se había armado en el Ministerio de Economía como un comité de crisis, por decirlo de alguna manera, para contribuir con los desafíos planteados la pandemia. Y fue muy importante que esté la dirección, por ejemplo, cuando se diseñó el ingreso familiar de emergencia, porque como nosotras ya veníamos trabajando y midiendo los niveles de informalidad laboral, en qué sectores estaban las mujeres, cuáles eran las tareas que hacía, sabíamos que muchas trabajadoras de casas particulares, las empleadas domésticas, iban a tener problemas para realizar su trabajo en un contexto de cierres y que son las que menores salarios tienen y las que son que están en condiciones más precarias, etcétera. Entonces, como saber todo eso, tener la información organizada, disponible y poder explicarlo y exponerlo, contribuyó a que, por ejemplo, en el IFE se pusiera como excepción a las trabajadoras de casas particulares entre los trabajadores registrados, entendiendo la precariedad de esa relación laboral. Pero este es un ejemplo de un montón de otros. Otro que para mí es muy importante es haber terminado de cerrar el presupuesto con perspectiva de género. Había algunos avances previos que se habían hecho en algunas áreas de empezar a un proceso metodológico de cómo etiquetar las políticas de género, pero lo que nosotras hicimos fue darle un marco también político, es decir, mostrar que tener un presupuesto en perspectiva de género no era solamente una metodología para identificar ciertas políticas, sino que eso tenía que servir para orientar recursos del Estado a las políticas públicas. Entonces, esa metodología tenía que servir a la hora de estar debatiendo
el presupuesto con perspectiva de género. Y en eso uno de los grandes aliados que tuvimos fue el secretario de Hacienda, que nos tuvimos que sentar con él, con todo su equipo, trabajar para que nos abrieran también un espacio en el momento en que el presupuesto se estuviera escribiendo, se estuviera construyendo, se estuviera negociando, se estuviera viendo qué partidas se fortalecían y cómo. Y entonces contar con un sistema de indicadores que nos muestren las brechas, incluso para el mismo ministro de Economía, ¿no? Que siempre tenía una planillita con los principales indicadores económicos, incorporarle también las brechas de género entre esos indicadores, hacía que incluso al principio él estuviera viendo y aprendiendo esos valores y ya al final era que me llame y me diga, mirá cómo cambió este indicador cuando él recibiera eso porque ya venía conociendo la serie, ¿no? Fue también como un proceso de maduración de gran parte de los equipos y una cosa que nosotras nos esforzamos muchísimo también es fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de cada oficina, no solo el Ministerio de Economía, sino también de las áreas con las cuales colaborábamos en algunos procesos, porque entendemos que nadie viene con un chip feminista, de la economía feminista puesto, nosotras mismas, las que trabajamos en economía feminista, fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, muchas de las compañeras que formaban parte de la mesa federal no tenían ni idea fueron herramientas que incorporaron a lo largo de ese proceso de trabajo en conjunto. Y yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Cuando por eso decía lo de la academia, ¿no? Como una le van sirviendo las herramientas, porque una vez que eso se aprende, ya queda como un conocimiento instalado. Y no depende de que haya alguien que tenga las ganas, la voluntad o empuje por un tema, sino que ya queda y después, bueno, obviamente los vaivenes políticos hacen que eso sea más prioritario, menos, ocupe un lugar más importante en la agenda o no, pero si la capacidad técnica está instalada, es más fácil que sobreviva de alguna manera sobrevivan esos objetivos y se puedan utilizar de las maneras que sean necesarias. Para mí el mayor logro fue crear ese espacio, básicamente, ¿no? Porque eso fue ya una conquista, yo siento una conquista del feminismo, ¿no? Que el feminismo, que siempre se identificó con la cuestión de la violencia de género, ¿no? Es cuando hablamos de feminismo en Argentina, siempre fue ni una menos. Y si bien eso sigue siendo un tema central y urgente, porque los femicidios siguen sucediendo a tasas muy altas en la Argentina, y la violencia es un problema para muchísimas mujeres, desde nuestra perspectiva también, gran parte de esa violencia, hay una violencia económica por detrás, ¿no? Hay una violencia económica que tiene que ver con la poca autonomía económica que tienen las mujeres que por ahí son víctimas de violencia en sus hogares, pero no se pueden ir porque no tienen plata, porque no tienen cómo cuidar a sus hijos, porque no van a poder trabajar, porque tienen muchas responsabilidades de cuidado y un montón de cosas que entonces para nosotras era importante que se entendiera que la cuestión económica era una manera también de contribuir con la lucha contra la violencia de género. Y creo que todo ese debate que se dio en el activismo, en las calles, con los discursos, en las marchas, con las asambleas, con muchas cuestiones así, cuando llega al Estado y cuando logramos abrir una oficina en el Ministerio de Economía para trabajar esta agenda, es cuando decimos, bueno, nos escucharon, lo podemos hacer, y esto empieza a ser también un espacio de construcción más para el feminismo, para dotarlo de más herramientas. Si, obviamente que el Ministerio de las Mujeres es muy importante también en lo que hace, pero para mí son cosas diferentes. El Ministerio de las Mujeres se puso otros objetivos y nosotras queríamos participar en el diseño y en la gestión y en el trabajo de las políticas económicas. Y eso no lo hubiésemos podido hacer, o por lo menos no lo hubiésemos podido hacer de manera tan directa desde el Ministerio de las Mujeres, que teniendo una oficina dentro del Ministerio de Economía y teniendo un equipo técnico también que sepa de economía, que entienda lo que es un ciclo económico, un proceso, una tasa de interés, ¿no? Como hay cuestiones que son muy específicas. Hay veces que pareciera, bueno, no, las mujeres hablan de género, los varones hablan de economía. No, nosotros hablamos de economía con perspectiva de género también. Y para mí sí, digo, después hay un montón de cosas que me llenan de orgullo y que me gustan, programas que se han lanzado. Argentina terminó
el periodo de este gobierno se termina las mujeres con niveles de empleo récord en la historia y con niveles de participación económica récord en la historia. Y para mí eso es producto de la batería de medidas que se pusieron en marcha para favorecer la inserción laboral de las mujeres, que van desde incentivos a las empresas tecnológicas para contratar mujeres, a una mayor inversión en infraestructura de cuidados, con más espacios de primera infancia, centro de desarrollo infantil, a programas como Registradas para formalizar a las trabajadoras de casas particulares, a tener un presupuesto que te monitorean dónde estás gastando y cómo para cerrar brecha de desigualdad, a tener una jubilación por cuidados que valora a las mujeres que tuvieron que retirarse del mercado laboral por ser madres en un contexto en el que no tenés otra alternativa muchas veces, digo, etcétera, ¿no? Entonces creo que el abrir ese espacio es como el hito. Y lo digo en un contexto en el que ese espacio se está cerrando también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces es como un hito que nos costó mucho conseguir y que además hoy lo vemos cerrado por cuestiones políticas e ideológicas, pero que yo creo que igual de alguna manera lo vamos a poder recuperar más temprano que tarde. Bueno, para empezar por el principio, ¿no? En Argentina las mujeres le dedican casi 3 veces más tiempo que los varones a las tareas de cuidado, que es cuidar a los niños, algún adulto mayor, una persona que tiene una discapacidad, alguien que está enfermo, pero también las tareas domésticas, ¿no? Lavar, cocinar, planchar, hacer las compras o pensar, hacer toda la logística del hogar, ver cuándo se llevan los chicos, organizar todo lo que significa una casa. Esto para algunas mujeres son 6 horas, para otras 8, para otras 4, según si tengan ayuda o no, y cómo se reparten en cada hogar. Pero lo cierto es que para muchas mujeres esta cantidad de horas que se dedican a los cuidados implica una incompatibilidad para poder estudiar, para poder terminar una carrera universitaria, para poder buscar trabajo, trabajar, para poder hacer una jornada completa. Nosotras muchas veces vemos en las estadísticas que las mujeres trabajan en promedio menos horas que los varones, ¿no? Trabajan 4 horas, jornadas de medio tiempo. Y no es que porque no quieren o porque son vagas, sino porque es lo que pueden en el marco de toda la logística que significa cuidar a su familia y llevar adelante todas estas tareas. Y esto hace también que muchas mujeres ni siquiera tengan la oportunidad de salir a buscar trabajo o sostener un empleo, porque la carga es tan alta que no les da el tiempo para desarmarse. Y también vemos muchos empleos precarizados que son, no sé, empleadas domésticas, por ejemplo, que trabajan 3 horas diarias, que es todo lo que pueden ofrecer de su tiempo, porque el resto lo tienen ocupados en sus hogares o en viajes o trayectos muy largos. Entonces, a una porción de mujeres esto las bloquea en el acceso en el mercado laboral, a otra porción de mujeres hace que sea difícil para ellas crecer en sus empleos y desarrollarse, porque, por ejemplo, no se pueden quedar en un after office en donde después se cocinan los ascensos o los viajes o lo que sea, o no pueden irse a un viaje porque tienen responsabilidades en el hogar, o no se pueden ir al partidito de fútbol en donde se tejen más alianzas y camaradería, ¿no? Que después resulta más confianza en estrechar lazos. Y finalmente también hay una cuestión moral, ¿no? De juicio moral. Yo recuerdo mucho la campaña, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, cuando ella era candidata a gobernadora, que más de una vez le preguntaron dónde estaban sus hijos mientras ella estaba haciendo campaña. Cosa que no hemos escuchado que le pregunten a ningún varón. A ningún varón le preguntan dónde están tus hijos cuando está un domingo a las 3 de la tarde en un acto en no sé dónde, ¿no? Y a las mujeres sí. Entonces también hay un juicio de cómo te estás dedicando a esto más que a tu familia. Vos deberías sacrificar este tiempo de ocio o de estar con tus amigas o de ir a la peluquería o de estar estudiando lo que sea para cuidar a tu bebé o a tu niño chiquito, y pareciera que si no, no sos lo suficientemente buena madre. Entonces hay muchas cosas que pesan sobre eso. Y por supuesto también hay muchas mujeres que
que cuando tienen un embarazo no tienen algunos problemas de salud o no tienen la misma energía o las mismas posibilidades de mantenerse en sus posiciones laborales, o que también quieren quedarse en su casa a cuidar, ¿no? Y que totalmente es válido y lógico. Y hoy el Estado no tiene muchas fórmulas para generar posibilidades para que las mujeres tengan estas alternativas de poder ser madres y seguir cuidando al mismo tiempo, y tampoco les ofrece alternativa a los padres que quieren cuidar. Hoy un padre en la Argentina por ley tiene 2 días de licencia de paternidad, al margen de que en algunas empresas o en el Estado, en algunos lugares, sean licencia de 10 días, de 15, incluso algunas de 40, todavía las licencias de paternidad son muy escasas, son muy asimétricas con respecto a las mujeres, y eso y además también es como socialmente es raro ver a un varón que deja todo para ir a cuidar a los chicos, ¿no? Como que incluso parecía que es un varón raro. Van a decir, pero en serio te vas a ir antes, ¿y por qué no va tu mujer a hacer esto? ¿No? Yo tengo amigos que me han contado situaciones así, Sí, que no totalmente. los dejan. Entonces, lo que quiero decir es que los cuidados son realmente demandan mucho tiempo, mucha energía, mucho trabajo, y eso es en un día que tiene 24 horas, para algunas personas se convierte en una cantidad muy grande de horas que compite mucho con las horas de descanso y con las horas de trabajo. Y entonces es un factor clave, y por eso en el feminismo decimos es clave la redistribución de las tareas de cuidado, pero no por una cosa de andar a lavar los platos o sacar la basura, ¿no? Sino porque realmente condiciona mucho las posibilidades de, no solo laborales, sino también educativas de las mujeres. Ujú. Y además porque también pensamos que si hablamos de los cuidados de los niños más pequeños, la corresponsabilidad de los cuidados, es decir, que los padres también se hagan cargo, es muy importante. Uno de los productos de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del último año fue un índice, que es el índice crianza, que es un índice que mide el costo de cuidar, ¿no?, a los niños, y que está asociado también a los hogares que están a cargo de una mujer sola, en donde muchas veces el padre de la criatura se ha ido y no pasa la cuota alimentaria. Y no se trata solamente de la cantidad de alimentos que consume un niño, o los pañales, o la ropa, sino también el tiempo que demanda de las personas que están a cargo. Entonces, muchas veces esos hogares que está una sola mujer a cargo de un hijo sin recibir la cuota alimentaria, no es solo que no recibe el dinero suficiente para poder gestionar la alimentación adecuada de su hijo o hija, sino que además está sola con todo eso, y le está costando mucho sostener la crianza y además poder salir adelante, trabajar, formarse. Entonces, para nosotras en el feminismo, el tema de los cuidados es una de las claves. Bueno, en América Latina, sobre todo, creo que uno de los grandes desafíos son esta distribución asimétrica de los cuidados y la escasez de oferta de espacios de cuidado para niños de 0 a 3 años, por ejemplo. En la mayor parte de los países que hemos estudiado no hay una oferta suficiente en esa sección, y eso es lo que va haciendo que muchas mujeres se tengan que retirar del mercado laboral cuando son madres. Y eso ya las va alejando un poco de una carrera en la cual crecen. Pero además también juegan algunos otros factores como la discriminación, lisa y llana, ¿no? Como si sos mujer, entonces no sos buena en tales cosas o no son para vos. Es raro ver mujeres en algunas actividades específicas. No sé, nosotras somos economistas y en las carreras uno ve paridad en las aulas, ¿no? Misma cantidad de varones que mujeres. Ahora, cuando uno mira quiénes hablan de economía en los medios, quiénes toman las decisiones económicas en los equipos económicos, hay algunas mujeres, porque siempre hay, pero en términos de porcentaje siempre es muy bajo, ¿no? Ujú. Porcentualmente siempre hay 1, 2 mujeres y 20 varones, 1, 2 mujeres y 25 varones, ¿no? O cuando no son todos varones, absolutamente. Entonces, hay algunas cuestiones de discriminación, hay algunas cuestiones que se van reproduciendo, y es muy notorio que cuando hay voluntad política, por decirlo, eso cambia. No sé, para mí el caso del gabinete que armó Gabriel Boric en Chile demuestra que si hay voluntad política, uno puede tener un gabinete con mayoría de mujeres.
yo trabajé mucho con la economía popular, ¿no? En la economía popular, cuando uno mira, la mayor parte son mujeres que realizan tareas de cuidado. Y cuando uno mira las referentes, ahora está cambiando, pero hace un tiempo eran la mayoría varones, ¿no? Entonces también hay una cuestión, bueno, las mujeres están cuidando y los varones están haciendo política. O esto que decíamos, ¿no? Una mujer que es madre, tiene 2 hijos, termina su día laboral, va a la casa a preparar la comida, a ver que los chicos hagan las tareas, que estén bañaditos, que vayan no sé, a jugar al fútbol, a patín o a inglés, lo que sea, ¿no? Y esa mujer quizás no se puede quedar a una asamblea que hay con el gremio o a una reunión política, o irse al asado en la casa de no sé quién que invitó a todos para hacer buenos lazos y fortalecer vínculos, ¿no? Entonces vas quedando afuera también. La actividad política para muchas mujeres es la tercera jornada laboral, así lo dicen muchas de las compañeras que hacen política, ¿no? Y realmente les cuesta mucho a veces llegar a esos espacios. Nosotras cuando trabajamos en el Ministerio de Economía teníamos un grupo que era Mujeres Gobernando, y en Mujeres Gobernando, siempre que armábamos reuniones, tratábamos que esas reuniones fueran en horarios lo más cercanos al horario laboral posible para que no implicara grandes desafíos para las que tenían responsabilidad de cuidado en la casa. Entonces era ni bien terminada el trabajo para que no haya que hacer tiempo y esperar y que pudieran llegar a tiempo para la cena y las demás cosas, porque aun cuando hablamos de mujeres que tienen medianos o altos ingresos, que podrían pagar a alguien para que haga estas tareas en el hogar, pasa también por querer participar de esto, ¿no? De querer estar una en la casa con sus hijos y pasarla bien y realizar eso. Entonces, eh, todavía no tenemos la provisión de cuidado suficiente, tenemos muchos factores de discriminación y tenemos además también estos cuellos de botella en algunos sectores que están muy masculinizados, como la energía, la industria, el transporte, bueno, todos estos sectores que parecen que son de varones y que las mujeres no tenemos acceso. Digo, confianza en una misma. Si llegaste hasta ahí es porque estás preparada. Creo que hay mucho síndrome del impostor, lo veo en mí y lo veo en muchas compañeras que siempre dudamos, aun cuando tenemos más experiencia, más diplomas, más capacidad, más sabiduría, más instinto de todo que muchos varones que se la juegan, ¿no? Entonces, y eso es algo que también nos han inculcado. Entonces, confianza. Y si no tenés suficiente confianza, buscar redes y alianzas con personas que crean en vos, que crean en las ideas que vas a proyectar y para trabajar juntos. A mí me acuerdo una compañera brasileña me dijo una vez algo que no me voy a olvidar, que ella es negra, brasilera, y había que ir a discutir algo con unos varones que ocupaban posiciones jerárquicas, entonces dijo, a ver, que venga una blanquita con privilegios a acompañarme, ¿no? Como, bueno, yo eso lo aprendí mucho también. Hay veces que yo pensaba, yo tenía que hacer algo y pensaba cosas y me salían como, bueno, no sé, entonces yo dije, bueno, yo le tengo que preguntar a un hombre blanco con privilegios qué haría. Y la verdad que a mí me sorprendió siempre la respuesta del hombre blanco con privilegios, ¿no? Cuando yo iba con algo que dudaba y no sabía cómo hacer y no sé qué y daba vuelta y estaba pensando, le preguntaba y me decía, ah, pero obvio esto. Y yo sí, ¿cómo está tan seguro? ¿Y cómo es eso lo primero que se le ocurre, no? Entonces digo, como también entender que nosotras venimos también creciendo y educadas en un contexto que nos hace pensar de otra manera. Por eso digo que es importante las alianzas y también entender los roles y tratar de pensar en eso. Así que digo, confianza, redes, muchas redes de trabajo y solidaridad, apoyarse. Y además también saber que en el mundo de la política, sobre todo, es un baile de la silla o una montaña rusa, como uno quiera ver, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Entonces, ser sincero, sincera con los demás, creo que es lo que más se valora al fin de cuentas. Uno puede tener discrepancias en lo político, en lo ideológico, en si está bien una cosa o la otra, pero al fin del día lo que vale es que uno luche por sus convicciones y exprese lo que siente de una manera lo más respetuosa posible de lo que los demás también están esperando. Y creo que eso es algo que es muy valioso, ¿no? Como ser coherente con uno mismo, defender los ideales y perseguirlos,
Y también entender que no se trata siempre de lo que uno quiere, lo que una quiere, que hay muchas veces que va a ir por otro lado, pero bueno, darlo todo. Nosotras en el feminismo hemos tenido que discutir muchísimas veces cada cosa, en miles de oportunidades. La verdad que hay programas que tardaron meses en salir, otros que nunca salieron, debates que quedaron y que nos llenaron de bronca y de dolor de no poder ganarlos. Pero bueno, hay que seguir trabajando y es un camino largo, así que es una maratón, no es una carrera de velocidad. Con oportunidades, con que todas tengan la posibilidad de elegir si quieren ser líderes, que tengan el camino abierto para poder hacerlo, y si quieren ser amas de casa y quedarse cuidando babies, también tengan la oportunidad de hacerlo, y que para eso yo creo que el Estado tiene un rol muy importante para poder proveer de las estructuras y los espacios necesarios para que esas decisiones se puedan tomar. Si vos querés ser líder, que puedas hacer ese camino, y si querés ser una madre feliz en tu casa, también lo puedas hacer, y que entonces el Estado pueda brindar esas oportunidades. Por eso, y yo pongo el Estado porque, bueno, porque trabajo desde ese lugar, aunque también trabajo en el sector privado muchas veces, pero creo que es el Estado quien tiene la misión de liderar esos procesos de transformación y brindar esas oportunidades. Así que sueño con un Estado que sea más feminista y que haya más mujeres gobernando.